acaba en la Ciudad de México. Toda la semana estuvo. Bien, miren, si no me acuerdo la última vez, estuvimos viendo el tema ya dentro del análisis urbano para un plan de desarrollo, estuvimos viendo las cuestiones que corresponden al medio físico, ¿no? Al análisis del medio físico y cómo hacer una lectura de la cartografía de Tenal y de esta poder establecer elementos del diagnóstico en cuanto al medio físico de cara a la aptitud o vocación del suelo para el uso urbano. Bueno, nada más a manera de repaso y digamos, para introducirnos al siguiente tema, yo lo que quisiera recordarles pues, es que bueno, yo he estado enfocando el curso como si estuviéramos en un plan director, un plan general de la ciudad, pero ya hemos visto varias veces, ya lo hemos repetido, que la planeación urbana no nada más se limita a la figura del plan director o del plan general, sino que puede tener otras figuras de planeación, planes parciales, planes sectoriales, proyectos urbanos, proyectos de urbanización, etc. De acuerdo a lo que establece nuestra legislación, ustedes hicieron un trabajo aquí para el estado de Morelos, en donde vieron la ley estatal, qué tipo de planes y más o menos qué alcances se establece, o para qué casos se aplica, para qué tipo de problemas se aplica cada plan. Ahora, en cada uno de estos planes, de estos conceptos de análisis del medio físico y de la lectura que debemos hacer del medio, en función del ámbito territorial, de la escala de trabajo y del problema a enfrentar, bueno, tendrá sus particularidades el análisis que podamos hacer, pero hay que hacer un análisis de este aspecto del medio físico, al igual que de otros temas que están aquí señalados y que iremos viendo a lo largo del curso, con un enfoque, insisto, especial para cada caso. Pero el tema tiene que analizarse, tiene que estudiarse y tiene que dar elementos para el diagnóstico del plan, de que se trate, y también debe ser un elemento básico para las propuestas. Entonces, bueno, este tema de la vocación del suelo, tal y como lo vimos, bueno, está muy orientado hacia el plan director, el plan que establece un esquema de desarrollo futuro de la ciudad, la previsión de la ciudad en el futuro, un proyecto de ciudad futuro, ¿no? Es el plan general, en términos de una estrategia general, como su nombre lo indica. Y bueno, el análisis que hicimos, la lectura de las cartas, pues fue bueno viendo estos grandes elementos, ¿no? Hacia dónde conviene, el medio nos dice que la ciudad debe crecer, ¿verdad? Qué aspectos del medio hay que respetar, en donde el impacto de la urbanización sería muy alto y por lo tanto habría que orientar el crecimiento de la ciudad hacia otros sectores del medio donde el impacto fuera menor. Y también, bueno, independientemente de esto, en qué puntos hay puntos críticos del medio, en donde el medio físico bueno, presenta unas particularidades como puede ser zonas inundables o fallas geológicas o zonas de alta sismicidad o de baja capacidad de carga, etcétera, o zonas poco estables en sus taludes, etcétera, zonas minadas, una serie de puntos críticos que nos están dejando ver que ahí el medio es vulnerable para la acción de la ciudad. Después la urbanización en estos puntos sería muy riesgosa y por lo tanto también serían zonas no aptas o bien zonas que deberían trabajarse con mucho cuidado, ¿no? Porque son zonas de riesgo para la urbanización y por lo tanto para la población. Y son zonas también en donde el medio puede ser vulnerable a la acción del hombre, esto es, de que la acción del hombre puede degradarlo o impactarlo sensiblemente. Entonces, insisto, estos criterios básicos, la vocación, la vulnerabilidad y el riesgo, esta lectura que podemos hacer, la podemos hacer debemos hacer tanto para un plan general con un cierto enfoque, que ahí sería básicamente para dónde debe crecer la ciudad, como para un proyecto específico de urbanización, pensé, donde la topografía nos dice cómo hacer un trazo, qué zonas debemos respetar de vegetación, los escurrimientos naturales, cómo no los podemos cortar porque si no vamos a ver problemas, etcétera, etcétera. Donde hay una falla geológica que nos puede provocar deslizamientos en un posible
fraccionamiento, conjunto habitacional, etcétera, como ustedes le llaman. Y bueno, ahí también hay que hacer una lectura del medio físico, ¿verdad? Un diagnóstico del medio físico al nivel, a la escala, al detalle que el plan que estemos o el proyecto que estemos trabajando lo demande, ¿no? Lo requiere. Entonces, bueno, simplemente quería dejar eso como recordatorio y para que, bueno, no nos quedemos nada más con la idea del plan director. Yo generalmente pongo el ejemplo del plan director porque pues, es más claro, ¿no? Pero no necesariamente. También porque, bueno, si ya existen planes directores, ustedes dirán, ¿para qué nos está enseñando Sergio Padilla cosas que ya no vamos a hacer porque se hacen una vez para la ciudad y ya no se vuelven a hacer? Bueno, pero insisto, en este sistema de planes de detalle, eso sí, puede haber una N número de planes o de proyectos que no alcanzaría el tiempo para hacerlos, y estos temas, estos conceptos, estos principios básicos, conceptuales y metodológicos se pueden aplicar para, insisto, para este tipo de proyectos. Aunque a lo mejor nunca en su vida ustedes van a hacer un plan director, ¿verdad? Pero lo pueden aplicar para otros casos. Bueno, lo mismo sería, insisto, con los otros temas que vamos a analizar. Si bien el programa, el siguiente tema, hemos marcado dentro del diagnóstico urbano, sería, bueno, aspectos de historia y evolución de la ciudad. Bueno, ¿esto por qué es importante hacer un análisis de estos temas? Bueno, al igual que muchos otros temas, en la ciudad podemos descomponer su análisis en diferentes temas. Algunos piensan que casi que los planes tienen que ser como tratados de todología, ¿no? O sea, como la ciudad es, en su diagnóstico podemos desmenuzarla en partes para ver cuál es su estado actual, y tendríamos que ver este análisis dinámico de, bueno, cómo se llegó a este estado actual. Tendríamos que hacer un diagnóstico tanto estático del momento actual que estamos analizando, como un análisis histórico que nos permita encontrar las causas de por qué o los factores que propiciaron que tengamos el estado actual de cosas. Entonces, esto, bueno, la verdad es que suena bien, pero es terriblemente complicado hacerlo, ¿verdad? Porque la ciudad es algo tan complejo que, aunque lo sistematicemos, pues, el análisis, no podemos hacer un análisis totalmente perfecto, ¿verdad? Acabado y completo de la realidad tan compleja que es la ciudad. Además, insisto, yo les he insistido mucho, hay que ser bastante pragmáticos en el asunto. Tenemos que saber para qué estamos haciendo el plan, cuáles son sus objetivos, sus bondades, sus limitaciones, y en ese contexto hacerlo. Porque académicamente o así, muy superficialmente, existe la idea de que el plan tiene que ser, insisto, una especie como tratado de tecnología y de todos los temas, de todos los conocimientos sobre la ciudad. Se tiene que estar ahí, si no está mal hecho, ¿no? Y es muy fácil criticar desde una posición así de un pizarrón esto de que los planes están mal hechos, que no sirven para nada, o que tienen unas carencias en cuanto al análisis, al bagaje o a la fundamentación teórica y metodológica muy fuerte. Pues sí, criticar así es muy fácil, ¿no? Pero no olviden, insisto, que el plan es un documento de acción, es una propuesta, y que está metida en un proceso de toma de decisiones administrativo y político, pues que a lo mejor es lo que es más determinante en muchos casos. Tiempos, costos, dineros disponibles, recursos, acceso a información, todos estos temas y estos obstáculos que yo he estado insistiendo, pues son determinantes para que el plan se pueda hacer de una u otra forma. Entonces, bueno, muchos de los temas que se deben analizar dentro de un plan, así como el medio físico, no se puede hacer un análisis perfecto, como a lo mejor los geógrafos o los ecólogos o biólogos, etcétera, lo pudieran hacer, ¿verdad? Porque a lo mejor sería más costoso hacer un análisis, un estudio de ese tipo que el mismo plan, y demandaría más tiempo, ¿verdad? Porque en muchos casos tenemos que tomar el tema ¿verdad? Y en función de la información disponible, del tiempo disponible para la elaboración total del plan, de la importancia que se pondere dentro de ese proceso de administrativo, político, de toma de decisiones, el tema del medio físico, de qué manera se involucrará el plan, etcétera, etcétera. Es como debemos diseñar la estrategia de análisis y de desarrollo del tema, ¿sí?
veíamos que, por ejemplo, les ponía el caso en concreto de la vez pasada de Oaxaca, en donde ni siquiera la cartografía de Tenal, que con todas las deficiencias y obsolescencias pues, que pudiera tener por cuestiones de tiempo, ni siquiera eso se tiene en el estado de Oaxaca. Entonces ustedes díganme, hacer un estudio de un plan general o de un proyecto de detalle en donde ni siquiera tenemos un plano, una carta temática de hidrología o de geología o de grafología. Bueno, hacer esos estudios en campo pues serían terriblemente costosos, ¿no? Y llevarían mucho tiempo. Entonces tendríamos que formar un equipo de expertos sobre el medio físico en estos diferentes temas, elaborar la cartografía básica, hacer lo que el INEGI de Tenal ha hecho, producir esas cartas para tener la materia prima, para entonces empezar a hacer un trabajo de diagnóstico del medio físico para el plan. Pues eso realmente no es posible, ¿no? Lo mismo sucedería con muchos otros temas socioeconómicos o históricos, de por qué, entender por qué la situación de la ciudad, los problemas que nosotros podemos ver en 1995, por qué se han producido, cuáles han sido los factores determinantes que llevaron a este estado de cosas actual. Tendremos que hacer la historia de cada uno de los procesos económicos, sociales, políticos y físicos, ¿no? Territoriales, que en la ciudad han ocurrido para poder entonces entender de manera perfecta, ¿verdad?, la situación actual. Y eso realmente no es posible. Y no es posible ni siquiera pretenderlo hacer como reto, pues, así, intelectual. Es interesante, pero es muy difícil, casi es imposible hacerlo. Y donde sí digo que es ciertamente imposible, es hacerlo dentro de un trabajo de planeación, dentro de un plan. Y sobre todo partiendo de cero. Si la ciudad en cuestión, o el tema, o el sitio en cuestión, tuviera ya muchos estudios de investigadores de muchas disciplinas, sociólogos, antropólogos, economistas, geógrafos, historiadores, etcétera, 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 que explicaran una serie de procesos que han ocurrido en ese sitio, bueno, pues sería relativamente más fácil, ¿no? Sería cuestión de acopiar toda esa información, leerla, asimilarla, digerirla y sacar conclusiones, ¿verdad?, de esa digestión de esa información para lo que nos interesa dentro del proceso de planeación. Pero aún así, el esfuerzo, el trabajo sería realmente difícil, ¿no?, y ardua esa labor de síntesis y de poder discriminar de qué es importante y qué no es importante. Aún en esas condiciones, insisto, sería difícil. Ahora, si nos ponemos los pies sobre la tierra, en nuestra triste realidad de México, ¿verdad?, nos encontramos que no existen ese tipo de estudios, o hay algunos estudios parciales, puntuales, limitados, ¿verdad?, que nos hablan sobre ciertos temas. Pero la verdad es que muchos de los temas que nos parecerían importantes no se han investigado. Entonces realmente ahí sí es una utopía el pensar que el plan, el equipo de planificadores tiene que hacer ese trabajo para poder formular una propuesta. Entonces muchas veces nos encontramos de que tenemos que estar conscientes de que esto es así, de que existen temas importantes para el conocimiento de la ciudad, para poderla entender, explicar, diagnosticar y en consecuencia proponer medidas correctivas, ¿verdad?, pero con todas las limitaciones que tenemos. Entonces el tema de construir la historia de la ciudad dentro del plan no es posible. A lo mejor ciertos procesos fundamentales para los aspectos territoriales de la ciudad, de lo que nos toca estudiar, a lo mejor podríamos intentarlos hacer. O sea, hacer una breve historia de la ciudad desde la perspectiva de lo que nos interesa para el plan, se podría hacer, ¿no es así? Y entonces para ello hay que tener también muy claro, insisto, para qué es el plan, para qué sirve, vuelve a estar determinado, toda esta metaplaneación que decíamos desde un principio, vuelve a determinar todo este enfoque y todos estos contenidos que podamos hacer. O sea, ¿para qué queremos? O sea, el plan ¿para qué nos va a hacer? No es una monografía de la ciudad, ni nos van a dar un premio a la historia, ¿no?, por hacer ese trabajo de investigación. No se trata de hacer la historia o una monografía histórica de la ciudad, no.
Tampoco se trata de explicar los complejos factores que han provocado la situación actual de la ciudad desde una perspectiva teórica o un marco teórico muy sólidamente construido y llegar a eso. O sea, tendríamos a lo mejor un buen diagnóstico, un buen trabajo metodológico o epistemológico, pero a lo mejor no nos sirve para nada como documento de planeación. Insisto, debemos tener muy claro qué es lo que queremos. Desde luego, insisto, que es evidente que entre mayor conocimiento tengamos de esta situación actual a través de su evolución en el tiempo, esto es por qué la situación actual que tenemos es producto de factores que en el tiempo han actuado y han producido estos efectos, me parece que eso es lógico, ¿no? Eso es obvio que sería conveniente hacer. ¿En qué medida? Pues en la medida que lo podamos hacer y en la medida que sea determinante para el diagnóstico y para las propuestas del plan. Conocer aspectos sobre el origen de la ciudad, a veces tampoco se trata de hacer monografías como las que hacemos en las tesis de licenciatura, ¿no? México surge por la fundación de las migraciones de las tribus nahuatlacas, no sé qué, y llegan, que donde les dijo Huitzilopochtli, y eso, digo, ¿para qué vamos a empezar por ahí? ¿No? O que México es un país mestizo porque la cultura del otro. No. Entonces hay cosas que no vienen al caso. Y uno a veces toma documentos de tesis de alumnos o de planes y empiezan con las migraciones nahuatlacas. Y uno dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Me explico? Entonces, realmente debemos de ver qué factores son los que nos interesaría estudiar y si los podemos estudiar y está en nuestras posibilidades. Entonces, yo diría que parte del proceso de diagnóstico, más que hacer una historia de la ciudad, es, bueno, ver qué factores son determinantes en el diagnóstico y qué tanto podemos hacer un diagnóstico dinámico, o sea, en el tiempo, ¿no? Y bajo qué variables podemos analizarlo. Algunas variables pueden ser, sí, muy cuantitativas, o sea, datos estadísticos sobre población, dinámicas de crecimiento, migraciones, aspectos de ese tipo lo podemos cuantitativamente ver. Por ejemplo, aspectos sobre producción económica, momentos en los que hubo auge, decaimiento de ciertas actividades y eso correlacionarlos con crecimiento de población, expansión de la ciudad, eso se puede hacer, ¿no? Y tiene sus dificultades, realmente son trabajos muy complejos, esto que estoy diciendo. ¿Y eso para qué sería? Bueno, para entender, insisto, por qué el diagnóstico, la situación que tenemos actual, tratar de entender por qué se está. ¿Me explico? ¿Por qué Cuernavaca surge como tal? A lo mejor es interesante tenerlo como dato. ¿Y por qué no crece durante un tiempo y de repente crece? Ahí sí sería interesante encontrar algunas respuestas a ese tipo de cuestiones, ¿no? Si existen 800,000 trabajos que hablan sobre ese tema, bueno, pues sacamos las conclusiones de ahí y listo, ¿no? Si no hay nada, bueno, pues está muy difícil. Esos casos son hipótesis como para tesis de doctorado, ¿no? Cada una de las que podamos ir haciendo. Entonces, si podemos indagar algo dentro de la perspectiva del plan para poder tener un mejor diagnóstico, pues adelante. Si no, yo diría que nos vamos con mucho cuidado para no meternos en muchos problemas. Que van a criticar el plan los historiadores, sociólogos, antropólogos, etnólogos, etcétera, porque no dice nada sobre eso, pues que lo critiquen, ¿no? Yo creo que ya la planificación debe estar, como cualquier otra disciplina de aplicación, lo suficientemente madura, o debe ir avanzando para formar una madurez como disciplina, para saber qué es lo que sí debe hacer y lo que no debe hacer. No le podemos pedir al arquitecto que para hacer una casa pues, construya la historia del país y explique por qué las crisis cada no sé cuántos años en México para poder hacer una casa, digo, ¿no? ¿O lo haría? ¿Algún arquitecto sensato lo haría? Pues no, ¿verdad? O para construir un puente hay que reflexionar sobre el mestizaje, la cultura, el origen, la malinche, no sé qué, no, ¿verdad? Bueno, lo mismo para hacer un plan de desarrollo urbano, un tema más complicado, más complejo, más político, bueno, habrá que reflexionar sobre ciertos aspectos, pero no vamos a hacer la construcción de la historia crítica marxista de la
país y de la ciudad para poder entonces dar un paso, ¿no? Creo que, digo, esa es mi posición y créanme que estoy convencido de ella porque realmente hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Realmente no se pueden hacer, y que si critican que no contiene ciertos aspectos, pues no los contiene porque no los pueden contener, ¿no? Así de sencillo. Entonces, bueno, insisto, esta visión histórica, pues hay ciertos temas, insisto, el tema de la población, de ciertos aspectos socioeconómicos, sí se pueden analizar perfectamente una perspectiva hacia atrás, ciertos procesos económicos también se pueden ver, ciertos procesos territoriales de crecimiento, de expansión, también, de ciertas transformaciones de la propiedad, de cómo la propiedad, las formas de propiedad actúan o han venido incidiendo y de encontrar algunas causas, pudiera ser factible, ¿no? Son trabajos difíciles. Las transformaciones físicas, territoriales, también es una lectura en el tiempo que ha pasado, eso también debería ser parte del plan, ¿no? Esos temas, y no porque el mole ya no lleva, desde cuándo se le incorporó ajonjolí al mole, ¿no? Eso me parece que no viene al caso, pues, ¿no? Descubrir por qué en cierto momento, ¿no?, se decidió ponerle esas semillitas ahí para darle sabor o no son fundamentales. Y, insisto, tendríamos que, yo no le podría decir, lo que yo le estoy diciendo un poco es según el sapo es la pedrada, ¿no? Según el caso hay que ver qué es lo que habría que analizar. Me parece que estos temas, así que en general que les he dicho, pues habría que entender, ¿no?, por qué la ciudad surge como tal, por qué hay ciertos, en su historia, ¿no?, tiene ciertas épocas de auge o de desaceleración, o por qué de plano la ciudad va para abajo, ¿no? Y bajo la lectura, insisto, de ciertos aspectos económicos, de población, de la economía, de las actividades económicas de la ciudad, del crecimiento físico, de la transformación del espacio, de las formas de transformación de la propiedad, en fin, algunos de estos temas creo que sí son determinantes para poder entender cómo la ciudad ha ido avanzando. Bueno, creo que si le entramos a otros temas podríamos ir, bueno, viendo algunos análisis un poquito más con calma. Hay otro grupo de temas, el tema de los aspectos de la población, o sea, así como el medio físico es importante, ¿verdad? Bueno, la población es importante en la ciudad. Hay que recordar que los planes de urbanismo, urbanísticos, o de desarrollo urbano, como se llama en nuestro país, son planes que van a incidir, van a establecer no debemos perder de vista que van a establecer un modelo de organización del espacio. Ese es el tema de los planes. Por eso los arquitectos o los ingenieros entienden bien esto. ¿Qué es lo que hace un arquitecto cuando proyecta algo? Establecer un modelo de cómo va a ser un espacio habitable, ¿no?, para satisfacer ciertas actividades. ¿No es así? Que pueden ser actividades muy sencillas o actividades muy complejas. Un ingeniero, cuando se le plantea el reto de hacer una carretera, ¿qué es lo que él hace como proyecto? Un proyecto, un modelo, ¿verdad?, de cómo debe ser el trazo, las especificaciones, ¿verdad?, los elementos de la transformación de un espacio natural en una tira, ¿verdad?, que va a unir dos puntos. Pero a nivel de proyecto es un modelo. El modelo se convierte en realidad cuando se construye, ¿no?, cuando se realiza. La diferencia que hay entre el planificador y el arquitecto y el ingeniero es lo que el planificador planifica o proyecta, él no lo va a construir. Y son procesos que los va a construir ¿quién? La sociedad completa y en lapsos de tiempo largos. Y si las cosas cambian, pues probablemente no se va a construir tal como el proyecto fue concebido. ¿Me explico? Cuando los urbanistas pensaron como arquitectos, tipo Le Corbusier, Tony Garnier, ellos sí proyectaban y se tenía que construir como ellos decían. O sea, Le Corbusier nunca proyectó ciudades que él no pudiera construir como arquitecto. Chandigarh y todos estos
sus planes que hizo para el centro de París y todas las zonas que anduvo vendiendo, las anduvo promoviendo como arquitecto. Que él iba a ser el director de la obra donde se iba a construir eso, en el terreno y meterle las calles y los edificios, y lo iba a hacer, claro, un equipo complejo de constructores, pero dirigido por el gran maestro urbanista y arquitecto X, que conocí, porque pensaba como arquitecto. Eso que también muchos gentes critican, yo creo que a los urbanistas de estos 3 años del siglo XXI en México, ya no estamos pensando de esa manera. No. Los planes son modelos de organización del espacio, ¿verdad?, que se tienen que construir mediante la complejidad de las acciones de toda la sociedad. Claro, con una intervención estatal en la conducción del proceso muy fuerte. Pero ni siquiera es el Estado, el sector público, los órganos de gobierno, los que van a construir la ciudad. Tienen mucha capacidad para incidir y tienen atribuciones para incidir, pero ni siquiera es todo el Estado, gobierno federal, estatal y municipal, los que van a construir la ciudad. Son todos los ciudadanos, la sociedad, conjunto, gobierno, sociedad civil, la que con sus iniciativas, sus proyectos, sus empresas individuales, ¿no?, van a ir conformando la ciudad. Entonces, lo que el plan de urbanismo debe tratar es de establecer un modelo general que establezca las reglas en las que ese proceso complejo se tiene que dar, ¿sí? Entonces nosotros no debemos de perder de vista, y ese modelo, que es un modelo de organización física, ¿verdad? No es un modelo de organización social, porque entonces estaríamos construyendo no modelos territoriales, no ciudades, sino, como veíamos en el curso ese propedéutico en el siglo pasado, sociedades ideales, y a partir de sociedades ideales, respuestas materiales ideales a esa sociedad ideal. ¿Sí? El Falasterio y toda esta utopía de Roberto Owen, primero ellos concebían una sociedad ideal y luego le daban el envolvente físico en el que esa sociedad ideal se iba a desenvolver, ¿no? O sea, una sociedad colectiva requería espacios colectivos para dormir, para educarse, para cultivar la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el modelo físico del Falasterio, de la ciudad, de los utopes, ¿no?, era una respuesta a esa sociedad ideal. Y ahí entonces había un diseño un poco abstracto, pero estaba ahí implícito, un modelo conceptual de ciudad, ¿no? Y en algunos casos sí se construyó, como el familisterio que vimos, ¿no? Sí se construyó. Las haciendas mexicanas es una utopía del capitalismo casi medieval mexicano realizado, ¿no? Todo funcionaba bajo un orden, y ese orden está ahí, en los espacios, claramente. Es una casota para la familia, ¿no?, y unos cuartos ahí para la peonada, campo prometido, del dueño, pues de los peones, del patrón, de la señora Hacendado, etc., ¿no? El modelo está claramente, de esa ciudad está retratada ahí. Entonces, ¿qué modelo de ciudad debemos proyectar nosotros? Pues un modelo de ciudad en respuesta a la realidad de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cómo se comporta nuestra sociedad, porque cualquier modelo que hagamos que no dé respuesta a las condiciones sociales, yo pienso que está condenado a fracasar, porque hay una contradicción entre la sociedad que realmente produce el espacio y el modelo espacial que se está proponiendo, ¿no?, como una idealización o ideologización del planificador o de la gente que propone esto. Sería construir utopías. ¿Qué tanto pueden cambiar nuestras ciudades? Pues en la medida en que nuestra sociedad cambie. Nuestras sociedades son injustas, son violentas, son inequitativas, son radicalmente contrastantes. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad así lo es. ¿No es así? Yo leía ayer un artículo de Lorenzo Meyer donde hablaba en Reforma sobre la desigualdad que hay de 40 y tantos a 1 entre los extremos de la población en México. O sea que la diferencia es de 40 y tantos, ¿qué sería? Por el 4000%, ¿no? 4000%.
Él habla de que sociedades más, digamos, desarrolladas, la relación es de 4 a 1, 3 a 1. O sea, los ricos ganan 3 veces más que los pobres, ¿no? En promedio, pues, los extremos, pues debe ser así al infinito, ¿no? Pero en promedio, digamos, ¿no? Pero cuando aquí en promedio es el 40 y tantos por ciento, el 40 veces más, o sea, el 4000%, sí, ¿verdad? El 4000%, pues es una cosa que se tiene que ver en el espacio, ¿no? Tiene que haber sectores donde la población de ese 40%, de ese 40 veces está, y donde los del 1 están, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender en el plan. De entender para qué sociedad, qué aspectos sociales son los fundamentales, que nos dejen ver esa situación de la manera más concreta posible, para que nosotros podamos, intentemos diseñar un modelo general y flexible que permita que esa sociedad desigual pueda tener una respuesta lo más ordenada posible. Si un plan, digamos, es así despótico, autoritario, pues lo que va a hacer es que el orden establecido, el status quo, el establishment, se mantenga, se reproduzca. Si hubiera un plan reformador, pretendería que algo de ese status quo en términos materiales cambie, ¿verdad? Y un plan así revolucionario no podría existir, porque primero habría que revolucionar la sociedad, primero habría que hacer la revolución social para después construir la ciudad. ¿No es así? Entonces, esas utopías que a veces se nos ocurren así, fantasiosas, pues están condenadas al fracaso, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo les cito ahí en mi trabajo que lo que dice Friedman, ¿no? Que la planificación en ese sentido no puede ser una planificación revolucionaria, puede ser en caso una planificación reformadora, porque no puede cambiar las reglas del juego, pues, porque entonces no sería planificación, sería otra cosa, ¿no? Y menos una planificación conducida por el Estado, ¿no? Imagínense que el Estado diga que se va a dar cuello a sí mismo, pues no, ¿verdad? Entonces ahí sí, yo varias veces les he dicho que llegando a ese callejón sin salida, pues no quedan muchas alternativas. Uno se vuelve funcionario de gobierno, o se vuelve uno medio crítico, medio acomodaticio, o se vuelve enmascarado de estambre, ¿no? Con fusiles de palito. Vamos a construir el país de otra manera. Bueno, pero eso ya es alternativa personal, ¿no? A cada quien. Entonces, para no desviarnos del tema, entonces, ¿qué aspectos del diagnóstico socioeconómico nos interesan para poder hacer una propuesta de modelo físico que dé respuesta a esto? Entonces, ahí, si nos vamos por el lado de la línea sociológica, no, pues tendríamos que conocer al detalle la sociedad perfecta, la economía, sus complejas interrelaciones, para entonces estar en posibilidades de proponer algo. Y entonces volvemos al principio, ¿no? Lo que yo les decía, y por eso empecé por ahí. No podemos pretender tener un conocimiento sobre todas las causas del fenómeno social para entonces estar en posibilidades de dar un paso en términos de proponer una cuestión espacial, ¿verdad? El modelo entonces también tiene que partir de eso, ¿verdad? La propuesta, el modelo general de organización del espacio tiene que partir de eso, y tiene que partir de que tiene que ser bastante flexible, porque no lo vamos a atinar nunca de entrada, ¿no? A diferencia de como pensaban los arquitectos, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez les dije que debe ser espantoso vivir en una casa diseñada por Luis Barragán, ¿verdad? Y que la familia quiera vivir como Luis Barragán, como las diseñó Luis Barragán, en donde aquí siempre tiene que estar un florero con unos alcatraces naturales impecables, siempre. Si no, ya valió gorro el asunto, ¿no? Si ya no está el flor, ya no es Luis Barragán, ¿verdad? Entonces imagínense, en el desorden en el que yo trabajo, pues sería imposible entrar en el estudio y ver todo el papelerío y los planos, donde ahí hay un libro así abierto con una foto de Diego Rivera. Es que así tiene que ser, ¿no?
es que así pensaban los arquitectos. Pues la verdad es que en la realidad no es así, ¿no? Hay desorden, hay cotorreo, hay tipo ondas, tipo broso, y la mayoría, y así funciona. Bueno, entonces hay que diseñar un modelo que pueda meter en orden todas esas posibilidades de desorden, y de relajo, y de cotorreo, y de irreverencia, y de desigualdad, y meter en orden ciertas cosas. Todo eso está re complicado. Entonces el modelo cada vez va a tener, yo les adelanto, tiene que ser un modelo bastante general, muy flexible y que casi nunca le vamos a tener. Pero yo vuelvo a lo que les dije también hace mucho tiempo, o sea, el desafío es o le intentamos hacer eso o mejor no lo intentamos. Intentamos hacer planificación o no intentamos hacer planificación, mejor que las cosas sigan. Si yo estoy aquí es porque creo que pues, hay que intentarlo, ¿no? Aunque nos equivoquemos. Y cuando vayamos aprendiendo, vayamos teniendo más claridad de qué se trata, pues entonces creo que vamos avanzando por buen camino, vamos avanzando como una escalera, escalón por escalón, ¿no? Porque a veces me da la impresión de que avanzamos un escalón y nos caemos 5, ¿no? Como en el país, en la planificación también le pasa lo mismo. Que somos tan críticos que de plano nos caemos y quitamos la escalera y ahora ya no sabemos ni para dónde ir. No, digo, hay que ir, pues, a lo mejor hay que caminar 3 y regresarse 1 y ver qué onda, o cambiarse de escalera, pero hay que ir avanzando, ¿no? En fin. Entonces, este tema, insisto, de los aspectos socioeconómicos es un verdadero problema, pues. Porque, insisto, el plan no es un plan socioeconómico que va a poder actuar sobre estos problemas. El plan no va a poder actuar sobre la pobreza, ni la desigualdad, ni la injusticia social, ni sobre la violencia, ni sobre la seguridad. O sea, no va a poder actuar sobre esas cosas, ni va a poder generar empleos. A no ser, como en una obra arquitectónica, pues los empleados que se contraten para construirlo, el indirecto que tenga a través de la compra de los insumos, etc., ¿no? Pero el plan no va a poder generar todas esas cosas. El plan de urbanismo, ¿no? ¿Qué puede hacer eso? Ni siquiera los planes pueden generar esto, sino más bien son las acciones, ¿no? Políticas y acciones que deben estar pensadas, ¿no? En los planes, son las que realmente pueden ir haciendo que estas cosas caminen. Pero si ustedes leen con cuidado la Ley General de Asentamientos Humanos, las leyes estatales, van a ver que las determinaciones, como llaman algunos abogados, o los puntos concretos que los planes nos dan para poder sustentar la planificación urbana, el desarrollo urbano, urbanística, como quieran llamar, son sobre aspectos muy concretos y aspectos del espacio. Entonces la bronca, insisto, está en cómo la sociedad en la que no, el plan, esto, y los responsables del plan, los que tienen atribuciones y las disposiciones jurídicas que le dan cierta validez a esto, no pueden actuar directamente sobre los procesos o sobre aspectos sociales y económicos, sino solamente pueden actuar directamente en los procesos físicos que son resultado de estos procesos sociales y económicos. Entonces, esto que les estoy diciendo que a mí me tardé como 10 años en entender. Pues, si uno tiene claro eso, creo que ya va uno avanzando por buen camino, ¿no? Que en otros países se pueden hacer otro tipo de planes, bueno, a lo mejor. Yo les digo que en términos de la disciplina urbanística casi todo se parece, sus diferencias. Y aún en los países socialistas, yo aquí les traje un documentito de Cuba, en donde todo parece perfecto, tampoco es perfecto. O sea, existe la división entre el tema físico y el tema socioeconómico. Y no en teoría, dentro del sistema de planeación que ellos tienen, se cruza o se debe ser racional, congruente, pero tiene sus imperfecciones. En nuestro sistema, como ya lo vimos también en clases anteriores, es bastante imperfecto. Entonces, todo este rollo que les he echado es una especie de advertencia de que, ojo, tenemos que andar con cuidado con el análisis de los aspectos sociodemográficos, socioeconómicos,
porque son fundamentales, son los que nos explican el porqué, pero con esos no podemos actuar nada, sino que tenemos que encontrar una traducción realmente determinante, de factores determinantes, ¿verdad?, que inciden, o que pensemos nosotros, a lo mejor de manera equivocada, pero que deben tener una relación directa sobre los problemas o los procesos físicos en los que sí podemos regular. Sí. Sí, entonces, en este caso, todo modelo de planificación urbana Sí. deja de ser un sistema multidisciplinario, entonces al no intervenir en los sistemas sociales o económicos de la sociedad, sino que viene siendo un modelo nada simplemente físico. Mira, en términos ideales debería de ser un proceso multidisciplinario, debería ser un proceso de planeación integrado, como también ya lo vimos aquí en algún momento, ¿no? Que la parte socioeconómica no esté divorciada de la parte física, entiéndase, urbana o ambiental o territorial, ¿no? También hay un relajo, ya varias veces ha insistido. No debería de ser en términos ideales, debe ser un modelo integrado, que se complemente, ¿verdad? Pero desgraciadamente no lo es, y no porque a mí no se me pegue la gana de que sea así, sino simplemente hay que leer las leyes y ver que nos mandan a un nicho, a un sector, a un tema que tiene sus atribuciones, tiene sus formas de instrumentarse jurídicamente, de actuar, y que no nos aleja de otras formas de actuar, ¿no?, de instrumentarse. Eso por una parte. Por la otra es que si esto debe ser exclusivamente de urbanistas, bueno, yo diría que no, también ya lo platicamos la vez pasada, pero ojo, tampoco podemos hacer aquí una cosa de un cóctel de especialidades, lo metemos acá y sale el plan. No. Tiene que ser gente que yo pienso que tenga, sí, esa especialización en diferentes temas, ¿no?, pero que también esté muy clara de qué se trata. Es como si yo me vuelvo a poner la cachucha de arquitecto, es como si invito a un artista ebanista, ¿verdad?, que hace muebles, restaura muebles del Renacimiento, para que me construya un closet en una casa de interés social. Pues nomás ya se fastidió el asunto, ¿no? Porque el cuate no va a poder, me va a cobrar carísimo, ¿verdad?, y se va a estar haciendo pato, y fastidió el proceso. ¿Me explico? ¿Yo qué es lo que necesito? Pues un buen carpintero que sepa hacer closets de volada, baratos y que no se caigan cuando se cierra la puerta, ¿no? ¿Me explico? Yo no voy a ser el que hago todo, no. Como nadie sabe, entonces yo lo hago solo. Yo traigo mis tablas y como yo soy el único que sé de esto, yo lo voy a hacer. Tal vez es un ejemplo poco tonto, pero creo que ilustra, ¿no? Así pienso que eso es lo que debe ser, y por ello es difícil, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en equipos, digamos, multidisciplinarios de planeación, y la verdad es que es terriblemente desesperante, pues, porque no se avanza, porque pues, no hay claridad de la gente para dónde va. O sea, no tiene la experiencia de qué es lo que tiene que resultar. Y si ustedes, insisto, apuntan a unos supuestos expertos, especialistas, que no están realmente enchufados en el tema pues no sale nada. Pasa eso con lo de closet, no camina. Entonces, ¿debe ser un equipo multidisciplinario? Pues sí, pero de gente que realmente sepa de qué se trata, tenga experiencia, tenga la visión de hacia dónde va el asunto y que, ¿verdad?, para que pueda hacer su pedazo, lo que le toca, ¿verdad?, de manera correcta, y tiene que haber un elemento coordinador, ¿verdad?, que sea el que sepa, como el director de orquesta, en que entra cada parte y de dónde empieza y dónde termina, y no desviarse. No porque el director no quiera desviarse, simplemente porque no se puede, ¿no? Esas desviaciones que ocurren en el camino son muy tentadoras. ¿Qué pasó en la Facultad de Arquitectura cuando se le dio una sacudida a la enseñanza de la arquitectura y al concepto del arquitecto en la sociedad? Bueno, surge el autogobierno. Y los arquitectos del autogobierno, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no?, pero en su mayoría, ¿de qué salen? Pues salen de luchadores sociales, de antropólogos, de arqueólogos, de
de trabajadores sociales, de guerrilleros, ¿no? De zapatistas, ¿no? Bueno, cada quien, ¿no? Pero el asunto es que yo pienso que ahí no se cumplió. Si además de todo eso fueran excelentes arquitectos, perfecto. Pero como no pasa eso, pues entonces yo creo que ahí la cosa ya se fue por otro lado. ¿Por qué pasó eso? Porque no hubo quien en toda esa confusión que le diera, o sea, Max Schettler se lo pone más hubo uno, ¿no? Y no lo pueden hacer todos los demás, ¿no? Hay gente brillante. O hay gente brillante, ¿no? O sea, sin duda, pero la masa, digo, anda más hecha buenas. La masa, la gente que aprovechó muy a su recurso. Claro. Una vez que se sacaron sus tiempos completos, y ahorita ya se acabó. No, y me refiero a la masa de estudiantes. Autogobierno. Me refiero a la masa de estudiantes porque ahí se echaban casi toda la carrera en un solo proyecto, ¿no? Sí. ¿No? O bueno, no sé. Tesis sin rayas. Sí. ¿Cómo? Tesis sin planos. ¿Sin planos? Tesis sin plan. Sí. O, por ejemplo, ¿por qué Tesis el del taller 5 autogobierno ganaba no premios proyectó internacionales? Yo no conozco. Pues porque se echaban 2 años haciendo un estudio. No conozco. No, bueno, perdón, de la palabra, yo soy egresado del autogobierno. Y la verdad, a mí me encantó llevar economía política un año, en el primer semestre, en el primer año de la carrera. Veíamos a Marx y me encantaba, porque realmente te identificas. Es más, yo entré al autogobierno por vocación, no porque me invitaron, porque yo sabía con quién iba y con qué maestros iba a tomar. Pero así como se dieron esas crisis o esos extremos que dábamos nosotros, ¿no? Pues, que era un concurso a nivel internacional de la OIE, con un solo tema, porque lo llevaban los compañeros 4 años un solo tema. en la colonia Guerrero. Sí. Pues sí. Pero pregúntales a esos chavos qué saben además de la colonia Guerrero. No, ahí está. El mundo es la colonia Guerrero. No, bueno, O Tepito, pero, o San Miguel, no sé qué. Bueno, pero yo no quiero polemizar el asunto. exacto. ¿Para qué polemizar de algo que no viene al caso? Sí, no, es simplemente un ejemplo, pues, ¿no? De que creo que debe haber un hilo conductor, si no, se crea una confusión y no se avanza. Mucho de lo que pasa en la planeación, insisto, es un poco esa historia de que cómo hacer esto. En algunas, volviendo al caso extremo, sería en algunas escuelas de arquitectura, la misma dirección de arquitectura, el plan no permite o no permitía, cuando yo estuve ahí, que hubiera profesores que no fueran arquitectos. Un número limitado, o sea, ese sería, digamos, como modelo el caso extremo, ¿no? Yo soy una escuela que es la mezcla de varias cosas de ¿por qué? Porque entendían que a lo mejor se desviaba el asunto. Entonces aquí sería uno en donde juntemos a un grupo de expertos y con una visión muy crítica y hagamos planeación como equipo multidisciplinario. Entonces, ¿y qué va a salir? El otro, no, hagámoslo puros urbanistas porque somos los únicos que sabemos. Yo pienso que no es ni una cosa ni la otra. En determinado momento se va hacia un lado y se va hacia otro, según quién, pues el que encarga el proyecto, ¿no? Las condiciones en las que, el contexto en el que se da el plan o la propuesta. Desgraciadamente los equipos que no me ha tocado trabajar, de repente jala más hacia acá, hacia el lado de los urbanistas, la verdad sea dicha, porque los expertos no saben cómo hacer, ¿no? Cobran carísimo, se tardan un montón de tiempo y lo que producen son posibles para nada, pues, entonces no se puede. Entonces yo pienso que no debe ser así. Si yo supiera que hay que cualquier abogado que dice que puede hacer una declaratoria de usos y destinos, hombre, pues perfecto, se la doy y que la haga. Pero cuando me venga con unos mamotretos ahí de teoría del derecho urbanístico y no sé qué, y que el derecho romano, pues esta vacilada que es, si nada más tenía que convertir esto en los términos jurídicos para que se apruebe, ¿no? Es como las monografías esas de alguien le carga a uno, oye, analízate a un grupo de economistas, ¿no? Oye, ¿por qué en ciertas épocas, en los periodos de auge, de declinación de la ciudad, por qué la situación ahorita de desempleo, de pérdida de empleo industrial en tal sector? Decir, bueno, si te va a tardar 6 meses, un año, te va a cobrar 100,000 millones de pesos, necesito no sé cuánta información y
nos vemos, necesito un asesor en la ONU y espérate, pues no se puede. ¿Explico? Entonces, digo, todo tiene que ser con medida. Los demógrafos, encárguenle a un demógrafo a hacer una proyección de población, que es el tema que yo quisiera tocar ahorita. No se puede, se van a tardar los años. Todo es dificilísimo, complicadísimo. A un biólogo, díganle que le haga un diagnóstico sobre el tema ambiental. No, pues le estás pidiendo algo que en el planeta no se ha hecho, o que lo hacen en Harvard, o en el MIT, o solamente ellos saben cómo lo hacen. Entonces, no podemos hacer nada. Tema. O te dice que sí y te entrega pura abogado. Fotocopias de no sé qué. Esto que ¿me explico? Bueno. Realmente Ya está de tiempo, pero poniendo estas situaciones está como los arquitectos del poli. Bueno, no eran arquitectos, eran trolebuses, ¿no? Claro. Eran ingenieros y eran arquitectos. Yo No sabían ni qué eran. Yo soy arquitecto del poli. Imagínate. Entonces, pero curiosamente, Yo hablo con reconocimiento de causa. fueron cosas que pasaron. Estaba yo leyendo, fuera de estas cuestiones que no vienen al caso. El primer instituto de investigación en urbanismo y planificación fue en el Poli, en los 30s, y lo hizo Hannes Meyer. Hannes Meyer y con Orman y con otros, yo nada por ahí. Sí, pero desapareció. ¿En dónde quedó eso? Y hace unos días me invitaron a la maestría que tienen en el Poli y yo salí con la idea de que están hechos bolas. Siguen hechos bolas. Llevan 60 años hechos bolas. Pero creo que ahora sí ya son arquitectos. No, en términos de la maestría de planeación del Poli. Creo que ahora ya son arquitectos, son ingenieros. Además, mis respetos, porque la verdad no se trata de, no, pues tú eres del Poli, tú eres del UNAM. La verdad, mis respetos, porque hubo excelentes arquitectos, arquitectos ingenieros del Politécnico. Por lo menos los que yo he conocido, la verdad, excelentes, ¿no? Pero mira, yo ahí, por ejemplo, en caso del ejemplo que estaba poniendo, no lo veo no lo veo como el ejemplo, pues, sino que puse el ejemplo del autogobierno porque me parece que fue eso, ¿no? Un momento en que se partió de un modelo ideal, en donde se dijo, no, es que las cosas hay que verlas desde otra perspectiva, no la perspectiva limitada del humanista o del arquitecto artista, porque el humanismo es burgués, ¿no? Fue un momento, Hegel es un momento de transición que estaba muy cerrada la dirección. Además de que fue era un grupo, pero fue un enfoque más ideológico, bajo un modelo, digamos, crítico, dialéctico, marxista, lo que tú quieras, ¿no? Revolucionario, si tú quieres. Bueno, sí, el modelo era, yo no estoy cuestionando el modelo, el asunto es que el modelo, la idea, al momento de llevarla a la práctica, se vuelve tan complicado y tan desorientador que no produce lo que debería producir. Esta idea, volviendo al caso de lo que estamos hablando, esta idea de que debe ser multidisciplinario, pues ¿quién se puede oponer a esa idea? Por supuesto que sí, si el tema es tan complejo, debe ser abordado desde diferentes perspectivas o puntos de vista de la ciencia, de las diferentes ciencias o disciplinas para poderlo aproximarse de una manera correcta a él. Hombre, ¿quién es el burro que va a decir que no debe ser un tema multidisciplinario? Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que a la hora de quererlo hacer así, hombre, pues no sale nada. Sí, es un problema, ¿no? No sale nada. Arquitecto, por ejemplo, hay una especialidad en medicina que es relacionada con el urbanismo, ¿no? En medicina social, gente que trabaja, sobre todo posiblemente gente en Cuba, doctores que han trabajado la medicina a nivel urbano, ¿no? Eso es toda una especialidad también. Sí, y yo creo que las cosas cada vez se van haciendo hacer cada vez más complejas, pues requieren un campo de especialización mayor. El problema que surge en las especializaciones, y curiosamente en el tercer mundo y en particular en América Latina, yo diría que, ojo, hay que pensarle por qué ocurre eso, es que parece ser que las especializaciones, en lugar de hacer especialistas, lo que hace es que vuelven al tipo más generalista. Tan generalista que ni siquiera su propia disciplina maneja. Digo, pues ahí sí ya la costó el cocol. ¿Sí me explico?
Entonces creo que eso ha pasado en muchos campos, en la arquitectura también ha pasado, ¿verdad? Porque uno ve que una persona que tiene un título, y bueno, yo no creo que sea tonto ni nada de esto, simplemente es porque es producto de lo que es producto, ¿no? de las cosas que lo generaron, pero que no es capaz de poder hacer ni siquiera bien un proyecto de una casa, ¿verdad? Ni siquiera puede plantear dignamente su relación profesional con el cliente que sea, ¿no? Y ni siquiera puede realizar, o lo realiza mal, hombre, pues es un mal arquitecto. ¿Por qué? Porque lo formaron mal, porque no tiene vocación, porque no tuvo oportunidades, por sus condiciones sociales, por su, no sé. Bueno, pero entonces la universidad que le dio un título, para mí, tiene mucha responsabilidad en ese asunto, ¿no? Porque bueno, es el caso de un médico, de que yo se los he dicho aquí no sé cuántas veces, es que si uno va a un consultorio y llega al consultorio, lo único que el doctor hace, en lugar de resolver, prestarles un servicio profesional digno, ético, correcto, lo único que hace es sacarles dinero del bolsillo y matarlos, pues oye, pues esos cuates son delincuentes, ¿no? ¿Cómo tienen un título profesional? No, lo mismo es un cuate que hace una casa espantosa, violando todas las normas, que se va a caer al día siguiente, ¿no? No es así, o sea, yo creo que ha habido todavía en nuestro país, en todos los campos, no estoy hablando más de arquitectos y de médicos, sino de economistas y de abogados. O sea, me da miedo presentarle un caso a un abogado. O sea, yo le digo un problema y me va a resultar 4. El tipo me va a inventar otros 3 o 4 problemas. Y no me va a resolver ninguno, y no me va a sacar dinero. Oye, pues ¿qué clase de profesional es ese? Y de los arquitectos, ¿por qué creen que tenemos tan mala fama? Si la gente tiene razón en tenernos miedo, ¿no? Y de los urbanistas también, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? Pues porque puro charlatán en el asunto, pues claro, ¿no? O gente que ofrece paraísos ahí, islas de la fantasía y utopías que las va a hacer, pues yo creo que eso no es cierto, ¿no? Entonces el que le cree o el que entra en el jueguito, ¿no? Para justificar un presupuesto que se va a ejercer, esto, pues están en la misma sincronía del asunto, pero eso no tiene que ver con el desarrollo sano y positivo de una disciplina, ¿no? Bueno, pero en fin, vamos a regresar al punto. Entonces, bueno, ¿qué aspectos, para entrar en temas más concretos, qué aspectos sociales se pueden trabajar, socioeconómicos? Ahí tenemos otro problema tremendo que tiene que ver con la información. Lo que nosotros debemos analizar es el tema de estudio es el territorio, ¿no? El territorio que tiene unas características, que tiene, digamos, unas características, ¿no? La ciudad tiene una forma, una mancha, y como dijimos, podemos determinar un área de influencia, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la ciudad. Queremos conocer ciertas características de la sociedad que vive ahí. Y de entrada, pues partimos que es una sociedad heterogénea, desigual, inequitativa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero conocer eso. ¿Bajo qué elementos puedo hacerlo? Entonces dirán, no, pues es que tú no eres el indicado, tiene que venir un sociólogo a hacerlo. Volvemos a ver una discusión de hace rato. Si hay tiempo, presupuesto, gente especializada y que sepa de qué se trata, que lo hagan los sociólogos. No crean que yo me quiero meter en los demógrafos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que interesa en términos del plan. Bueno, me interesa conocer las diferentes, diagnosticar o encontrar una explicación de por qué aquí esta zona está deteriorada en términos espaciales, ¿verdad? Y esta zona pues tiene todas las ventajas. ¿Por qué aquí el comercio se centraliza, ¿verdad? ¿Y por qué sigue como líneas ciertos ejes? ¿Por qué? Bueno, primero, si lo tengo físicamente, yo tengo que hacer ese diagnóstico, ¿no? De qué está pasando aquí
ese diagnóstico que yo le estoy haciendo es parcial, ni los sociólogos, ni los economistas, ni los antropólogos lo saben hacer, la verdad, porque ellos ven las cosas de otra manera. Como urbanista, planificador, yo quiero ver eso y quiero encontrar respuestas. Entonces, si hay alguien que me explica por qué el comercio se da centralizado, ¿verdad? Y entonces hay teorías que nacen de la economía, de la geografía, etcétera, de los modelos de la teoría de la localización de ISA y del lugar central de no sé quién y de no sé cuánto, y bueno, de todo un tema de la economía regional y de la localización de las actividades productivas. Si alguien me explica eso, ¿por qué? Yo le creo. Pero si no hay nadie que me lo explique, pues yo tengo que encontrar una respuesta. ¿Por qué el comercio tiende a ponerse en el centro? Y no hay que estudiar un doctorado en economía para poderse dar cuenta de por qué. Y si además uno ha leído ciertas cosas de economía regional, o de la teoría de la localización, pues uno entiende que ciertas actividades tienden a estar. Hay un modelito que se llama el modelo del oligopolio de Hotelling, donde dice que en una playa homogénea, limitada por dos barreras, ¿no? ¿verdad? Y con una distribución de población de posibles consumidores homogéneos, un vendedor de helados, ¿en dónde se localizaría? Ustedes son el vendedor de helados. ¿Dónde se pondría? En el centro. ¿Por qué? Porque el área de mercado estaría en el centro del área de mercado. O sea, los mismos consumidores estarían aquí y acá. Pero entonces, a una gente que se le desee o se le antoje un helado, su esfuerzo que tendría que hacer para que sea acá sería el mínimo desde su posición. Si el tipo se mueve, entonces beneficia a estos y perjudica a estos otros. ¿No es así? Ya, listo. Dicho en 1920 o 19 o no sé qué. De ahí se construye, esta es la base de toda la teoría de Isaac de la localización. Bueno, pues entonces esto puede ser que esté pasando aquí también, ¿no? ¿No les parece? Ahora, si el comercio empieza a desparramarse por acá, sobre ciertos ejes, ¿por qué? A lo largo de ejes. La accesibilidad. Los medios de cómo, la accesibilidad tanto de los consumidores, el mismo concepto, como de las mercancías, ¿no? Y los ejes principales, pues, dan una mayor accesibilidad. Una alumna mía de la maestría hizo un trabajo de trabajo terminal en la Ciudad de México, de la localización de los centros comerciales de la Ciudad de México, sobre todo las grandes tiendas, y dónde creen que resultó que estaba. Yo ya lo intuía desde un principio. Al sur. ¿No? Pero eso había que demostrarlo, eso es lo que vale la pena, porque luego algunos compañeritos dicen, "Ay, ¿para qué haces estas cosas si todo el mundo lo sabe?" Bueno, pues sí, pero nadie lo había demostrado, ¿no? Es parte del método científico. Yo lo intuía, como cualquiera que vive en la ciudad, que hay un eje que se llama el periférico y que están aquí, a lo largo de esto, concentrándose en ciertos puntos y que ya hasta se desparraman por el otro lado del valle, Cuautitlán y eso. Pues sí, ¿por qué? Pues por la accesibilidad, por la forma en que se da la relación entre el prestador de servicios, el comerciante y los consumidores, al mercado al que va dirigido. ¿Verdad? Está en el lugar más accesible para ese mercado, en función de qué mercado compra, cuál es el mercado, el mercado de consumidores, que va al Price Club o al Sam's. ¿Qué se necesita para entrar ahí? Uno entra con un carrito y aunque sea muy ahorrador, echa dos cositas que son 500 pesos. ¿Qué se necesita para entrar al Price Club? Bueno, además de la tarjeta de crédito, tener cuando menos 500 pesos para entrar a ver qué chuchuluco se le ocurre a los señores. Si salen carros así completos, pues esos ya llevan ahí más de 5,000 o 6,000 pesitos en cositas.
Entonces no todos pueden gastar mínimo entre 500 o 400 pesos de entrada al súper para comprar 2 cositas, o 3, pues, por exagero. Entonces el mercado de consumidores es un mercado de consumidores de ingresos altos, ¿no? ¿Cómo se mueven los consumidores de ingresos altos? Van con su canasta y su rebozo de bolitas las señoras del mercado. No, van en su Ram Charger, en su Ram Cherokee. Entonces, ¿dónde deben estar? Pues en las zonas de ingresos altos de la ciudad. No hay ningún Sam's por acá, ningún Price Club, ningún Kmart. Hay Carrefour y algunos otros nuevos que han empezado a armar por ahí. Pero estos de grandes, Liverpool, Palacio de Hierro, no hay ningún Liverpool en Ciudad de Zagualcoyo, ¿no? ¿O sí? No. O ya compraron unos terrenos en Chalco, ahí, en el Palacio de Hierro. ¿Dónde van a comprar? Pues acá. ¿Y dónde van a estar pegados? Sobre una vía vehicular primaria, donde hay un gran terrenote para que todo el mundo pueda llegar en coche y estacionarse cómodamente. Casi brincar del carro, de la Ram Charger o de la Suburban, No sé si te acuerdas. a la caja del carrito que Por ejemplo, Liverpool de Polanco compraron el terreno, hicieron el estudio y el estudio les daba la viabilidad hasta después de 10 años. Entonces hicieron la pista, lo alquilaron para la pista de hielo. Estuvo mucho tiempo la pista de hielo sin construir toda esa zona. Entonces, estas cosas son, ahí estamos haciendo una lectura de un tema económico para encontrarle una explicación territorial, ¿no? ¿No es así? Ese es el chiste, y a lo mejor esto que estoy diciendo, pues son hipótesis que habría que demostrar así de una manera muy rigurosa, muy científica, porque también mis colegas académicos dicen que los planes es lo más científico del mundo. Pues claro, pues el plan no es un documento científico. No está hecho para ganar ningún premio Nobel en ciencia urbanística ni cosas de ese tipo, ¿no? Está hecho para que sirva. Si no sirve, pues fracasó, ¿no? Bueno, entonces, pues claro que no puede tener ninguna estructura científica. Pretendería, sería bastante pretencioso que lo hiciera y ojalá que lo pudiera intentar, pero yo digo que no es un documento científico. Tiene que ser que es ciencia aplicada, ¿no? Entonces, lo que los científicos ya han descubierto desde hace 100 años, científicos de la ciencia económica y regional, bueno, pues eso me explica esto y puede ser que así sea. Yo lo doy por bueno. A lo mejor estoy equivocado, pero yo lo doy por bueno, ¿no? Entonces, bueno, eso nos puede servir para explicar esto. Pero vamos a ver en términos económicos, por ejemplo, en términos sociales. Hombre, si aquí vive una gente bien fregada, y que yo, ¿cómo sé que está bien fregada? Pues porque nada más hay que ver, ¿no? La urbanización, las casuchas, no hay agua, no hay infraestructura, no hay servicio de transporte, no hay recolección de basura, etcétera, etcétera. O sea, yo sin hacer ninguna encuesta, ningún sondeo, ni nada, digo, bueno, esto está fregadito, ¿no es así? Y acá vienen los dueños del pastel. Aquí están los del 40 y aquí están los del 1, ¿no? ¿No es así? Digo, ¿y cómo lo puedo ver? Lo puedo ver técnicamente como lo hacemos nosotros, un plan, fotografías aéreas, recorridos, conocimiento del territorio, del terreno, ¿no? En el que uno está trabajando. Bueno, ahora yo quiero explicar esto en términos más objetivos, ¿no? Porque yo puedo hacer, en términos urbanísticos del espacio, yo puedo hacer un diagnóstico de las condiciones espaciales o ambientales, físicas, de este territorio, a partir de una serie de variables que sí las puedo manejar yo sin necesidad de ningún especialista ahí en la materia, porque ese sí es el tema, en términos de la calidad de la vivienda, la calidad de la urbanización, la calidad de la infraestructura, bueno, algunos temas a lo mejor sí necesito especialista, de la calidad del medio, de la agresión al medio, esto que hablamos, contaminación, riesgos, etc. Calidad de la vivienda misma, no sé si estoy repitiendo, de las áreas verdes, de la dotación de equipamientos, del acceso al bienestar. Yo puedo medir una serie de parámetros físicos ahí y los puedo calificar. Y puedo decir, este tiene, por inventarle algo, este tiene -3 de calificación y este tiene
Exacto, este tiene 1 de calificación y este tiene 40. ¿No? Porque tiene todo. Ahora, ¿qué es lo que estoy evaluando ahí? El territorio, ¿no? Sí, y yo con eso, créanme que la verdad, así en plan pragmático, yo con eso me quedo. Eso me permite saber perfectamente esto. En términos sociales, si me dicen, bueno, ¿y a qué se dedica la gente que vive ahí? Bueno, intuyo que son la población, si es la del 1, pues deben estar en el grupo de los desempleados, subempleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, intuyo. Y que estos, pues luego son políticos, narcotraficantes o empresarios. ¿No? Intuyo. ¿No es así? ¿Cómo lo puedo constatar? Bueno, entonces ahí sí ya puedo, si fuera así muy utópica el asunto, pues entonces contratar un equipo de sociólogos, ¿verdad? Que vayan, que hagan un censo, unas encuestas, etcétera, 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 y que se tarden años para decir, a lo mejor, que sí es cierto, que no nos equivocamos en esa precisión, o que no es tan así, que hay, en 100 hay 70 subempleados, 2 empleados formales y un maestro universitario. Bueno. ¿Sí, no? Bueno. Y acá resulta que de estos 100 pues hay también lo mismo. 20, no hay ningún narcotraficante, por supuesto que no, ninguno va a ser aquí. Van a ser 80 empresarios, 19 políticos y un maestro universitario, que probablemente sea el rector, y probablemente queda economía política de la urbanización, y pienso que yo el seguidor de Marx. Es congruente el tipo. Este también es congruente. ¿No? Para seguir el caminar, pero así es, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues ya en plan serio, ¿cómo podemos ver esta cuestión espacial en el territorio? Hasta hace poco tiempo teníamos un problema, porque todos los datos estadísticos con los cuales podríamos manejar, bueno, en términos así de la metodología, de la técnica de los sociólogos, pues algunos van a querer hacer encuestas de esto, porque les encantan. Así como a nosotros nos encantan los planitos, a ellos les encantan las encuestas. Entonces van a querer hacer encuestas. Bueno. Pero bueno, hay algunas fuentes ya estadísticas, ¿no? De datos. Desgraciadamente les decía que hasta hace unos pocos años los datos que se venían eran a veces pues cuando más por municipio. ¿Y qué datos estadísticos podemos encontrar? Yo en uno de los cuadernitos que les di ahí vienen las fuentes sociodemográficas. Entonces, bueno, el más importante es el censo de población y vivienda, que seguramente en algún momento ustedes han tenido que escarbar, ¿no? En alguno o varios momentos de su existencia han tenido que escarbar. Entonces, más o menos saben de qué estoy hablando, de qué tipo de información viene ahí. Hay otras encuestas que son muy recientes, algunos son viejitos, otras son muy recientes, como la de fecundidad, la de empleo urbano, la de marginalidad, y no sé qué otras hay por ahí, ¿no? Que se construyen anualmente y que desafortunadamente algunas vienen referidas a municipios y en algunos otros casos vienen referidas a estados, que para efectos de lo que a mí me interesa no sirven para nada, ¿no? Si el dato del municipio prácticamente no sirve para nada, pues los estados, digo, los felicito, les quedó muy padre, lo han de haber hecho con muy buena onda, mucha teoría, mucho método, qué bueno que ya en el país tenemos esas cosas, pero para efectos del urbanismo no sirven para nada. ¿Qué es lo que ahora? Y entonces muchos de los análisis que se hacían antes, por eso antes me estoy refiriendo antes del censo de 80, pues, ¿cómo no se podía saber la población que vivía en la localidad? Esto es en el área urbana. No se puede saber.
En una localidad un poquito más grandecita, ya. O en todo caso, cuando yo hice mi tesis, sí, de 70 y tantos por ahí, se podía saber, pero era el único dato que había, era población y la población económicamente activa en porcentaje y otra vacilada por ahí. Y listo. Porque venían en un cuadernito así de delgadito, que era una síntesis por localidad, por estado, ¿no? Con el número de viviendas total. Población económicamente activa, número de viviendas y otro dato por ahí, 3 o 4, 5 datos máximo. Venían en ese cuadernito por localidad. Y ya. En el censo de 80 ya se construyó la base censal a partir de los famosos AGERS. Sin embargo, la información disponible al público del censo de 80 no está, o sea, no es disponible a nivel de la AGER en el censo de 80. En el censo de 90, sí. Entonces, prácticamente, ¿el AGER qué es? Son, más o menos como lo dice el INEGI, son zonas homogéneas de población y de territorio. Ahí le quisieron hacer al conciliar estas dos Áreas geográficas. se llaman áreas geoestadísticas básicas. Entonces, a lo mejor resulta que de puro churro, este es un AGER, delimitado por el INEGI, quién sabe cómo, son las 3 de la mañana, entre una torta de pierna y un cafecito bien cargado para no dormirse, porque imagínense delimitar todo el país en áreas, en pedacitos de estos urbanos y rurales. Hombre, sí, ya sé cómo se hacen esas cosas. Por aquí, un compadre, mira aquí una calle, y así lo han de haber hecho. Y uno dice, es que como lo hizo el INEGI, lo han de haber hecho, es científico, fueron a verificar a campo, le preguntaban a la gente, oiga, ¿usted qué opina? Que, como dice el Nino Canún, que usted esté estado de este lado de la raya o de este lado de la calle. Ustedes creen que hicieron eso, pues ni de chiste, ¿no? Entonces muchos de esos AGERs deben estar hechos al criterio del cuate que le estaba echando rayas ahí y tenía que ser para ayer porque tenían que tenerlo listo para el informe del presidente y no sé qué cosas, porque así siempre es todo, ¿no? Entonces, bueno, si le atinaron a una cierta homogeneidad y cosas de ese tipo, pues, bueno. En algunos trabajitos que estoy haciendo ahorita muy concretitos así de colonias, más o menos, pero la verdad es que además dan una delimitación de la AGER a escala croquis, ¿verdad? Que uno necesita tener mucha imaginación para saber ya de veras en dónde cae eso. Entonces, por un caso, estoy viendo que hay una barranca del río Becerra y estoy viendo una colonia aquí y el AGER pues lo mueven por acá y yo digo, bueno, ¿será en el río, en la barranca, o será 2 cuadras más para arriba, o será de este lado? Pues quién sabe. Yo supongo que es la barranca, ¿no? Pero si estoy equivocado, sabe, ¿no? En algunos de esos casos viene una calle aquí y luego hay como 80 calles por acá y ya no dice ninguna y sigue por acá. Otra referencia. Entonces, bueno, ¿y aquí cómo por cuál me voy? Aquí sí está claro. Y aquí sí está claro dónde es el límite, pero ¿y acá? ¿Cómo le cierro? Pues quién sabe. ¿No? ¿Por cuál se metieron? Pues quién sabe. Porque en el croquis que ellos ponen en escala 1 millón, ustedes lo ven así. Este es el AGER. Cuando yo lo quiero, uno ubica. Bueno, pero de eso a nada, bueno. Entonces ya, ahora, ciertos datos del censo se expresan por AGER, otros, nada. O sea que todas las variables del censo, de población y de vivienda, no todas están expresadas por AGER. Pues ya de entrada, muchos de los cuadros, insisto, de las variables que el censo maneja, ya se perdieron. Para efectos de un análisis muy detallado. Porque pudiera ser que esta zona, insisto, fuera una AGER o fueran 2, porque ahí podemos sumar, ¿no? Bueno, pero esto ya nos establece una relación, como los sistemas de información geográfica que les platiqué, una relación entre los datos sociodemográficos, ¿verdad?, con el territorio. Ya se puede relacionar, todavía de una manera imperfecta, pero ya se pueden relacionar. Pero nada más a partir de 1990. Antes, no. Eran simplemente a nivel del municipio. Y uno puede decir, el 30% de la población es PA en el municipio. ¿Y aquí cuánto será? Pues será el 30%.
No, tenemos que hacer una encuesta. Bueno, pues hagan una encuesta. Ahora, ya con esto sí se puede saber que aquí, la mejor resulta que es el 35%. Ah, bueno, pues ahí sí ya podemos creer un poquito más, ¿no? ¿Sí? Entonces ya podemos entonces empezar a relacionar ciertos fenómenos territoriales que al final de cuentas, insisto, son los que nos interesan, con una serie de variables socioeconómicas. Y lo fundamental es población, o sea, poder estimar, bueno, y en este pedacito cuántos habitantes hay de entrada, ¿no? Porque antes uno sabía que en la zona, en el área urbana, había 250,000 habitantes. Bueno, y en este pedazo, que es ni idea, ¿no? Ahora sumando los AGEPs y haciendo cosas así, pues ya uno puede decir, bueno, aquí hay 20,000. Ah, bueno. Y de esos 20,000, a partir de esto, ya se pueden sacar algunos datos sociodemográficos, insisto, de lo que maneja el censo por AGEP. El CINCE, el programita ese de computadoras ese de... Bueno. Entonces, estos elementos, insisto, serían los que a mí como urbanista y como parte del plan nos interesaría explicar estas situaciones sociales en el territorio. La primera variable, digamos, para no seguir dándole vueltas al asunto que tenemos que manejar es esta. En términos de si estamos analizando la ciudad o estamos analizando un pedacito, ¿no? Pues ya depende del tipo de plan, de estudio que estemos haciendo. ¿Cuál es la población total? Decía, antes del censo del 90 era un verdadero problema atinarle. Y sobre todo en áreas pequeñas. Ahora ya se puede tener una aproximación mayor. Bueno, ¿por qué es importante que la variable para el planificador la variable población? Bueno, porque como cualquier plan, como cualquier proyecto, tiene que sustentarse cuantitativamente. ¿No es así? Independientemente del aspecto cualitativo. Si a ustedes van como arquitectos y dicen, oiga, yo quiero que me haga mi casa. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuántos son de familia? ¿No? ¿O para cuántas personas lo quieres? O hasta cuando van a comprar un carro, ¿no? ¿Para cuántos? Los carros ya están diseñados para 5 máximo y listo, ¿no? Pero si compran uno de estos Corvette, pues son para 2, porque los de atrás son de adorno, nada, para decir que tienen asiento. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque debe haber aquí, este espacio lo han producido 250,000 habitantes. Esto es lo que 250,000 están aquí. Si el plan pretende hacer en términos plan general, hablemos, plan director, pretende hacer una previsión futura de la ciudad, hombre, pues el primer punto sería, si esto lo han producido 250,000 habitantes a lo largo de su historia, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor 500 años de ciudad, han llegado a esto y que este problema. Si yo quiero tener una previsión, bueno, esto me puede, si me voy a, como decíamos hace rato, si hago un análisis histórico, pues puedo, en términos de población y de territorio, y si tuviera estos planos de diagnóstico territorial, así de esquemáticos, desde el año 1 hasta el año 500, pues entonces a lo mejor podría hacer un análisis correlacionado, población, territorio, etcétera, de una manera muy clara, pero como no lo voy a tener, pues lo más que puedo tener es un dato poblacional y en algunos casos manchas áreas urbanas, ¿no? O con cortes. A alguien se le ocurrió en 1850 hacer un plano de la ciudad, algún despistado topógrafo, ¿verdad? O cartógrafo, como se llama. Bueno, pues ese documento histórico pues me sirve para ver el tamaño de la ciudad, la traza, la estructura interna, ¿no? Si es que le puso qué era cada cosita, ¿no? Aquí había un hospital, aquí había un cuartel, aquí estaba la plaza. Entonces ya puedo hacer un diagnóstico de la estructura, de la organización del espacio en 1850, del tamaño, etcétera, etcétera, relacionada con la población, ¿no? Pero ahora lo tengo de 1850, luego lo tengo de 1913, y luego de 1900
1950 y luego hasta 80 y listo. Pues no tengo toda la secuencia como pudiera tener. También los datos estadísticos, censales, no los tenemos con una secuencia como quisiéramos. ¿Censos desde cuándo hay en el país? Desde 1900. Bueno, censos formales. Hay recopilación de estadística, nacimientos, pero como censos, el de 900. ¿no? Disponible de 1930, 40. Y bueno, ahí hubo, ¿sí? Ya con una estructura censal, ¿sí? De 21, 30 básicamente. Es el primer documento así como censo, que ya tiene las características de un censo. Pero pensemos que podemos con cierta facilidad o con cierta certeza tener datos de lo que va del siglo. Para atrás ya son puras referencias aproximadas, ¿no? De registros históricos, documentos, de hacer realmente una labor histórica para indagar sobre eso, ¿no? De las fuentes, de los documentos. Pero bueno, podemos hacer esa historia, pues. Pero si el plan, además de hacer la historia y de ver, analizar la situación actual, de diagnosticar y hacer su historia clínica para completar el diagnóstico del paciente, quiere ver cómo va a evolucionar el paciente a futuro de acuerdo a este cuadro clínico, el tema de la planificación también tiene que ver con el tema de la prospección o de la proyección futura. Entonces aquí la interrogante es cuántos va a haber y qué modelo territorial pudiera darse. Les decía que el tema de la población es básico porque es, en términos cuantitativos, es el parámetro sobre el cual nosotros vamos a sustentar, a dimensionar todo el modelo. ¿Verdad? Y a partir de la construcción, digamos, del dato, aquí podemos hacer dos cosas, que generalmente nunca se hace, pero es un programa de planificación, pero se podría, en términos de reto, pues se podría hacer, es, bueno, si nosotros pudiéramos construir este modelo territorial, pudiéramos ver ciertos antecedentes, podríamos proyectarnos, ver cuáles son su tendencia y ver si este modelo que nació así, viene así, cómo puede quedar aquí. Lo podemos hacer una secuencia tendencial de cómo pudiera ser. El modelo sociodemográfico lo podemos desmenuzar a la sociedad, ¿sí? Igual que aquí lo podemos desmenuzar en algunas variables de análisis físicas. Estas, lo señalaba aquí. También el modelo social, digo, al menos en términos cuantitativos, también lo podemos medio desmenuzar en algunas variables, en algunos componentes. ¿Cuáles serían? Básicamente, uno es lo que llaman el volumen de la población, que es el tamaño, ¿sí? Tamaño de la población, que es los habitantes totales. Otro sería la dinámica de la población, otra variable. Que sería, bueno, esta población, cómo hacia atrás o pues sobre todo hacia atrás, se ha venido comportando. ¿Cuál ha sido su dinámica de evolución? Y eso se puede construir con datos, ¿verdad? Se puede construir un modelo que todos hemos visto, que es una gráfica, ¿verdad? En donde ponemos de dos entradas, ponemos aquí, puede ser los años, ¿no? 1990, 1900, 1910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿no? Y podemos ir también en una escala manejando los habitantes. Entonces podemos encontrar que este caso, bueno, en determinado momento a lo mejor vino así. Vamos aquí.
aquí así, llegó a este punto, luego aquí volvió a bajar muy gacho por la revolución, luego aquí empezó a subir. Aquí hubo un bajoncito, y luego aquí bajó y aquí se fue arriba, ¿no? Entonces, pues, no es una cosa así muy rara, ¿no? Estamos viendo que este crecimiento no ha sido, en cuanto al volumen de la población total, no ha sido uniforme, sino que ha tenido sus altibajos, ha tenido periodos de crecimiento moderado, de crecimiento elevado, una desaceleración que implicó un decrecimiento y un crecimiento muy fuerte, vertiginoso, casi explosivo, ¿no? Y aquí a lo mejor llegamos sí, a los 250,000 habitantes, que estamos diciendo ahí. ¿Cómo podemos construir? Esta es una representación parcial del modelo social, a partir del volumen nada más de la población, con una variable, volumen y dinámica, dinámica de la población. Hay otros temas, primero les voy a plantear así en general cuáles son los temas y vamos después a regresar a este caso. ¿Qué otro tema tendríamos? Además del volumen y la dinámica, lo que se llama la estructura de la población. Así como este sería el volumen de la ciudad y la dinámica de crecimiento de la ciudad, también la ciudad tiene una estructura, que es la estructura urbana, lo que los urbanistas, a mí en particular es lo que me encanta, la verdad, eso es lo que me gusta, ¿no? Que ese es el tema, ese es mi tema, pues, me gusta. ¿Qué es la estructura de la ciudad? La forma en cómo los elementos físicos de la ciudad se organizan en el todo. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la estructura de la población? La forma en que los elementos o los componentes demográficos se organizan para explicar el todo. ¿Sí? ¿Qué elementos de estructura de la población se manejan normalmente? La estructura por edad y sexos. ¿No es así? ¿Qué es eso? La famosa pirámide de edades, ¿no? Que parecería que estas cosas como antidiluvianos, pero a mis cuates sociólogos de Leguá lo están redescubriendo. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se llama pirámide porque casi todos tienen la forma de una pirámide. ¿Qué es lo que se hace en una grafiquita en la cual se ponen del lado que ustedes quieren hombres y mujeres, ¿no? Hombres, mujeres, se van agrupando, aquí se van estableciendo grupos de edad, que pueden ser cada 5 años, cada 10 años, como ustedes se les pegue la gana. Puede ser de 0 a 5, de 5 a 10, así sucesivamente. Y bueno, y a partir de los censos, ¿verdad?, que nos registran grupos de edad, hombres y mujeres, bueno, graficamos esto, ¿no? Encontrar barritas para cada grupo de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que esta barrita, ¿qué es? Son los hombres que tienen entre, si es la tercera, digamos, de 10 a 15 años. ¿No es así? Y entonces no tiene que ser simétrico. Puede haber cosas raras, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice si, por ejemplo, esta barrita fuera, esta cosa fuera así más gorda y esta más flaquita? Que sería la cosa esa ideal que antes anunciaba, ¿no? De que a cada hombre nos tocaría como 6 mujeres. Que nunca ha sido cierto. O sea, que hay más hombres que mujeres. ¿Por qué? Pregunta para demógrafos. Hay más mujeres. Pero hay más mujeres que hombres. Sí, pero es una cosa así mínima, ¿no? Hombres son de 49.8% y mujeres son del 50.2%. ¿Qué pasaría, digamos,
a partir de estas cosas, aquí, así como nosotros estamos analizando que la dinámica no es constante, pues aquí podemos ver que puede haber estructuras de la población diferentes. En nuestro país, hace unos años, se tenía casi que la pirámide de edades. Cuando yo estudiaba la licenciatura, se decía que la pirámide de edades era un triángulo que es equilátero, en términos, bueno, si se graficaba en proporción. Esto es que iba de una manera, es que realmente era una pirámide perfecta, ¿no? Porque iban disminuyendo los escaloncitos de esa manera progresiva. En este momento ya no es una pirámide así, tan perfecta, pues. Pero ¿qué pasaría si nosotros encontráramos una cosa en alguna comunidad, una cosa así de este tipo? Hay una migración ahí. Sí, que probablemente en este segmento, bueno, si fuera, digamos, pensemos que son hombres, ¿no? Pues aquí se fueron todos estos hombres, ¿no? Y que también, esta pancita por acá, diría, si fuera pareja, pues que hay muchos viejitos. ¿No es así? Entonces nos está dando una especie como de radiografía, ¿no?, de la composición. De esto se trata, encontrar cómo está organizada, cómo está compuesta esa sociedad, ese grupo humano, en términos de edades y sexos. Aquí, de entrada, tendríamos que, digamos, podemos identificar a los niños perfectamente, ¿no?, al grupo de los niños, podemos identificar al grupo de adolescentes o bien lo que se llama la fuerza de trabajo, ¿verdad?, que correspondería de 12 a 60 años, y la tercera edad, la gente ya no productiva. Los que llegaron a los penales. Exactamente. Bueno, eso nos dejaría ver que, bueno, si en algunos momentos de esta pirámide en el país se hablaba de que el 50% de la población era menor de 15 años, ahora creo que es un poco menos, ¿verdad? Imagínense, la mitad de la población son niños y prácticamente preadolescentes. Esto es gente improductiva, no trabaja, no porque sean vagos, hay de todo, ¿no? Son improductivos porque no están en el trabajo, y que demandan, necesitan, usando el lenguaje de los arquitectos, satisfactores, ¿no?, para propios de su edad, básicamente educación. Entonces, un país con el 50% de jóvenes quiere decir que la mitad de la población del plano ni siquiera puede trabajar, y demanda servicios educativos y de salud. Entonces, ahí ya nos estamos convirtiendo esto, o sea, estamos viendo además de que, bueno, ¿y por qué hay tanto chamaquito aquí en la calle? Digo, por eso, ¿no? Porque ahí ya estamos viendo que realmente cuantitativamente hay una proporción muy alta de niños en este segmento, en este sector. Ya podemos hacer pirámides de edades con ciertas asegúnes, más bien no se puede hacer pirámide de edades. Se puede hacer una gráfica de edades porque vienen mezclados en los AGEPs, hombres y mujeres. La información por AGEP no separa los hombres y mujeres, nomás del dato total de mujeres. Pero bueno, cuando menos ya podemos saber edades, y si asumimos que más o menos son la mitad, a no ser que ocurra una cosa rara, bueno, ya tenemos una idea aproximada. Pero ya se puede hacer por pedacitos, ¿no?, del territorio, de la ciudad en este caso. Bueno, entonces lo importante es que nosotros empecemos a encontrar, ¿no?, y a correlacionar cosas, que es lo que en los planes ahí sí no se hace. Yo confieso que no se hace. A correlacionar estos temas, estos dos modelos, el modelo socioeconómico, sociodemográfico, con el modelo territorial, explicar el por qué, ¿no? Generalmente los urbanistas nos quedamos en la descripción y algunas supuestas explicaciones de lo territorial, que yo digo que es valioso, que da información clara. Bueno, hay que ver si este modelo social de qué manera se ajusta o realmente nos está explicando ese fenómeno territorial, o qué contradicciones hay entre el modelo territorial y el modelo
al menos estadístico, sociodemográfico que estamos viendo aquí. Bueno, ¿qué otro elemento de estructura? Dijimos volumen, población y estructura por edad y sexo. ¿Qué otro elemento hay que se maneja aquí? El otro es lo que se llama la estructura productiva, ¿no? Que sería la PA y su descomposición por rama de actividad. ¿A qué se dedican? Y cuánto ganan, ¿no? Que son los datos que podemos obtener del censo. Entonces, la estructura productiva tiene que ver con la, bueno, primero con lo que se llama fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo sería la población mayor de 12 años, bueno, de 12 a 60 años, antes creo que era 64, ¿no? Y que en nuestro país prácticamente es igual a la PA. En algunos otros países no es parecida. La fuerza de trabajo, en términos sí, que manejan la gente dedicada a estos temas de demógrafos, sociólogos, a nivel internacional, es la que está en edad de trabajar. Potencial es la potencialmente en edad de trabajar. Por eso se llama fuerza de trabajo. 12 a 60, 64 años. Y la PA es la población económicamente activa. Esto es aquella que ha trabajado. En algunos países la diferencia es sensiblemente notoria, fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque son países que tienen una estructura, una capacidad, un desarrollo económico, digamos, más equitativo, ¿no? En donde prácticamente toda la población, buena parte de la población, tiene un empleo formal. Esto es, son burócratas, son comerciantes, son empleados de no sé qué, reciben un sueldo, tienen sus vacaciones, su aguinaldo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que en este país cada vez es más extraño. En estos países desarrollados, digamos, primero no todos los niños trabajan, y los que trabajan la PA son aquellos que han estado trabajando. También se diferencia, no es lo mismo, hay una diferencia con lo que es el empleo. Porque el empleo es los que tienen trabajo. Estos son los que han estado trabajando en un periodo que bueno, de acuerdo al criterio de cada país, ¿no? Algunos en los últimos 6 meses han estado trabajando, o que trabajaron al momento de hacer la encuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos son los que potencialmente pudieran trabajar. Entonces estos deben ser más, estos deben ser un poquito menos, y estos tienen que ser un poquito menos. ¿No es así? Sí, ahora En nuestro país, ¿qué pasa? el empleo lo marca. Pues que prácticamente la fuerza de trabajo es lo que manejamos como PA. Prácticamente. Ustedes vean, analicen. Y en los censos anteriores realmente era un problema, ¿eh? Cuando uno trabajaba ya a nivel de ciertas cifras, de repente resultaba que se manejaba PA, por ejemplo, de población total, por PA y ¿qué otra manejaban? No sé qué otra, y no especificada, o no suficientemente especificada, manejaban otros censos. Entonces resultaba que la no suficientemente especificada era casi tan grande como la PA, entonces eso ya no sirve, ¿no? Ahora, ¿cómo lo maneja el censo de 90? Dice PA ocupada. Eso quiere decir que, de acuerdo al cuestionario, supuestamente estaban trabajando, ¿no? Que tenían una cierta duración en el trabajo. Habría que preguntarle a los expertos del INEGI, demógrafos, qué diablos es eso, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya dice PA ocupada, yo les creo, esa es la PA para el país. El empleo no lo podemos saber, salvo de una manera indirecta, que son las famosas encuestas nacionales de empleo, pero por AGEL, olvídenlo. ¿No? Entonces, para efectos así de planeación urbana, pues alguna onda así del Estado, municipal, cuando mucho, y que no coincide con los periodos de los censos,
Y bueno, ahí sí, si quiera divertirse en esas cosas, adelante. Yo no le doy, creo que no se puede darle. ¿Sí? Entonces, bueno, para efectos, insisto, de las AGEPs, que sería el análisis más territorializado, simplemente nos dice PA ocupado, un porcentaje. Esto deja ver, bueno, pues, realmente qué tan, esto que estamos viendo acá, bueno, pues estos que tienen empleo o no tienen empleo, que cuando pasaban esas cosas insuficientemente especificadas, entonces uno decía, bueno, pues ahí está, el subempleo y el desempleo está ahí, ¿no? Y mucho otro que se cuela en la PA. De tal forma que ahora el censo del 90, si casi la PA corresponde con la fuerza de trabajo, pues también ahí está considerando como PA a todo el subempleo y el desempleo, que en otros países, en otros sistemas de registro, no están considerados. Pero eso, digo, si usáramos criterios internacionales, pues entonces nos resultaría que la PA es el 10% y eso se vería muy feo, ¿no? Entonces, cuando en un país nos dicen que tiene una PA del 35%, o sea, Alemania, pues no es del mismo 35% de la PA mexicana, por supuesto. Porque esos 35% está el taquero, la muchacha de servicio, el chofer, el jardinero, ella pues deben ser empleados de la Mercedes, de la Volkswagen. Hay pequeñas diferencias entre un empleo de ese tipo. Pero bueno, esa es parte de la cuestión estadística nuestra, que le vamos a hacer. Otro elemento, insisto, que viene es la cuestión de la actividad. Rama de actividad. Entonces eso nos diría en qué sector, así los censos viejitos decían, sector primario, secundario y terciario, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que la agricultura, la industria, el secundario, y el terciario es el comercio y los servicios, ¿no? Y luego ya le fueron desdoblando con más ramas de actividad, ¿no? Y bueno, y la verdad es que a veces yo cuando hacía algunas cosas decía, bueno, ¿y estos dónde los meto, no? Estos eran primarios, son secundarios. Por ejemplo, la industria de la construcción, que está junto con las industrias extractivas y la generación de energía eléctrica. O sea, los que trabajan que pueden estar trabajando en una planta hidroeléctrica o tendiendo cables ahí en las calles, ¿no? Bueno, ¿eso qué son industria? La industria es industria, es sector secundario o es terciario. O es terciario. Pues la verdad es que quién sabe cómo los agrupaban ellos. Yo decía, bueno, mejor que los agrupen, listo. Pero siempre cuando uno se pone a hacer trabajos de ese tipo, hijo, hay unas cosas que uno no sabe qué hacer, ¿no? Por la forma en que vienen presentados los datos. Pero bueno, eso para acá, ¿qué nos interesaría? Pues es interesante saber que estos se dedican en buena parte al comercio, cada vez es más el comercio es todo, ¿no? Comercio y los servicios, ¿verdad? Pues es cada vez el que viene creciendo más. De hecho, un sector terciario, si lo agrupamos, un sector terciario en todo el país se hace gordote, pero que no es el terciario que en otros países se conoce, ¿no? Que es comercio establecido, el empleado del comercio establecido. Ni es el cuaternario, como algunos llaman, el alta burocracia, los altos servicios financieros, nada de esto, sino que es un terciario muy del tercer mundo, pues, ¿no? El subempleo. Y cuando eso se viene haciendo cada vez más gordo, ya uno no puede saber ahí realmente qué es lo que está pasando. Pues casi que volvemos a las mismas, ¿no? del principio. De que pues sí, la gente está bien fregada y yo los veo que toman su camioncito y tienen así facha como de, algunos como de obreros, otros como de prestadores de servicios, albañiles, carpinteros, jardineros, muchachos de servicio, etc. Al final de cuentas casi uno llega a las mismas conclusiones cuando hace los análisis estadísticos. A lo mejor alguien dirá que porque lo sé hacer mal, pues a lo mejor no. Pero bueno. Y el otro que para mí es muy importante es el ingreso. Ah, bueno, hay otro cuadro, el ingreso.
Hay otro cuadro, ¿verdad?, que tiene que ver también con la posición en el trabajo. Si son empleados, si son jornaleros, si son comerciantes, si son empresarios. Y lo que también está bien raro es que cada vez empieza a crecer. Trabajadores por su cuenta, ¿verdad? Y pues por supuesto, entre trabajadores por su cuenta cada vez empieza a crecer más. Y el otro que tendría que ver con el ingreso, que lo expresan en veces el salario mínimo. Entonces, menos de una vez el salario mínimo mensual, de 1 a, ¿cómo viene? De 1 a 2, creo. 2 veces el salario mínimo mensual, creo que a 5 vienen los ejemplos. Del 5 al 10 o más, ¿verdad? 5 a más veces el salario mínimo. Por ejemplo, en los cuadros, por municipio, pues hay mayor desglose de estas cosas. Esto, la verdad es que, tal y como se recogen las encuestas del censo, pues son pura ficción también, porque en este país nadie dice cuánto gana. ¿No? Entonces, bueno, los demógrafos y los expertos en estadística saben eso, pero siempre está a la baja. Yo he hecho algunos trabajos, por ejemplo, para la Ciudad de México, así con mis alumnos, y hemos visto esos datos de la GER y los comparamos con la información mercadológica que, por ejemplo, ofrece BIMSA para algunas ciudades, o para la Ciudad de México tiene un plano ahí muy preciso. Pues no checa ni de chiste. O sea, la información que da BIMSA es de unos ingresos así, más bajos o más altos. O sea, en la Ciudad de México hay zonas muy grandes que se manejan de ingresos, de nivel de ingresos de más de 30 veces el salario mínimo, que no me parece nada del otro mundo, pues. Pero ahí, en el censo, ¿cuántos ganan más de 30 veces el salario mínimo? Pues está como un chingo, ¿sabes? Y siempre salen re poquitos. Entonces, a lo que voy es que también los datos estadísticos, bueno, pues tienen sus cositas, ¿no? Y sus limitaciones. Y al final de cuentas, ¿para qué nos queremos estos datos? No para hacer una tesis de doctorado sobre la estructura de la población en la comunidad X, ¿no? No. Lo queremos para que nos ayude a explicar esto o a correlacionar los dos modelos, ¿no? Y a ver qué coincidencias o desajustes estamos encontrando en el asunto. Y sobre todo, insisto, que para que el modelo que construyamos a partir de ciertas variables demográficas, digamos, podemos decir, este modelo demográfico, construido con una serie de variables gráficas, cuadritos, etc., es el que está produciendo este modelo territorial. ¿Sí? ¿Sí? En 1995, producto de 500 años de historia, cuando no es posible hacer muchas explicaciones, yo con eso me basta. Pero bueno, así está. Previendo ciertas cosas, iba construyendo, bueno, que sería parte del proceso de planificación, construyendo algunos escenarios aquí, que es aquí la caja negra, ¿no? Misterio. ¿Verdad? ¿Cómo este modelo va a estar en el año 2010? Este modelo sociodemográfico. Aquí a lo mejor ya lo sabemos, ya lo explicamos. ¿Verdad? ¿Cómo va a estar aquí? Y cómo este modelo sociodemográfico, ¿verdad?, me va a producir otro modelo territorial al año 2010 a partir de un escenario diseñado. Eso es lo que yo tengo que proponer, para no estar haciendo utopías en país, islas de la fantasía, en el país de un cajamar. Y para poder dimensionar, o sea, para que este modelo esté dimensionado en términos de ese supuesto modelo social, que yo lo estoy reduciendo a unas cuantas variables, porque tampoco me la puedo complicar mucho, ¿no? Si fuera especialista en estos temas, ahí me doy unas batidas tremendas y me pierdo en ello y nunca acabo. Pero no se trata de eso, planificador no trata de eso. Es lo mismo que, insisto, que un proyecto de un central de abastos, pues, o de un puente
puente, una carretera en donde uno tiene que construir sus variables, ¿verdad? Y a partir de las variables es como los voy a diseñar. O sea, el modelo yo no lo voy a diseñar, el modelo lo voy a insinuar, lo voy a proponer a partir de estos hechos que estoy viendo que se están dando. Si este modelo es altamente injusto, ¿injusto en qué sentido? En 41 en relación de ingresos, bueno, yo tengo que encontrar la explicación. Y tengo que ver que efectivamente, pues, que aquí, en este pedazo, ¿verdad? Que a lo mejor representa el 30% del área urbana, ¿verdad? Vive el 10% de la población. O al revés, aquí representa el 40% del área urbana, vive el 10% de la población. Y que en este pedazo, que representa el 50% del área urbana, tenemos algunas otras cosas, vive el 90% de la población. Ahí está la injusticia, ¿no? Que estos tienen los indicadores de tipo Houston y estos tienen los indicadores tipo Biafra, ¿no? Y entonces tengo que encontrar ahí a la pirámide y a la no sé qué, ver que me explique esas cosas, ¿no? Entonces, esto es así. El pensar que todos van a ser puros ricos, vamos a diseñar la ciudad del futuro, el año 2000 va a ser tipo Houston. ¿No? ¿Y quién va a vivir ahí? ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la va a construir? ¿Quién la va a...? ¿Eh? Porque hay modelos así. Hay modelos que ganan premios internacionales. Tabasco 2000 ganó un premio. Yo hice unos proyectos ahí concretos con Sergio Torres. Él hizo el proyecto de vivienda y yo hice el diseño de unos conjuntitos. Pero en ese Tabasco 2000, en ese nuevo Villahermosa, no había espacio para los pobres. Los pobres no existían, ¿no? Hicieron el plan, ¿no? Y los que le dieron el premio, pues también. Digo, está bonito el asunto, el trazo y el concepto y la puentes y la calle que pasa por abajo. Padre, el campo de golf y los laguitos y los ríos, está bonito. Pero desgraciadamente ahí no vive el pobre. Entonces, ese proyecto no es para los pobres, es para el que pueda pagar un terreno, 1000 metros, para hacer una casa de 700 y que juegue golf. ¿Cuántos de los habitantes de Villahermosa futuros pueden hacer eso? Pues el 1, el 2%. Entonces, ¿dónde está el otro 98% de la población? Ah, pues eso se reduce. Y luego, ¿por qué decimos que la ciudad crece desordenada? Pues es que esos que no tienen con qué pagar, pues ¿dónde van a estar? ¿No? Entonces, la previsión del futuro desarrollo de la ciudad está mal hecho. El modelo de ciudad pues, está sesgado, terriblemente mal planteado. Es una utopía, un sueño a jugo de algunos arquitectos, porque es fue hecho por arquitectos. ¿No? Brasilia, ¿por qué está criticada? Pues es que también se les olvidó, bueno, como si también se les olvidó dónde iban a vivir los pobres. Está padrísimo el diseño, ¿no? O sea, en planta para todo dar, así, ¿no? Por acá, aquí, ¿no? Así, sus calles, no sé qué otra cosa, por acá, Chiva, hay un lago, ¿por dónde queda el lago? No, me acuerdo si queda por abajo, por arriba. Ay, está padre, ¿no? Yo no veía las avenidas y hacer los remates visuales y los edificios, padrísimos, en una ciudad así, del sueño. Pero ¿y dónde van a vivir? Se les olvidó, ¿dónde van a vivir? Los que limpian los vidrios, los jardineros, los choferes de los diplomáticos, las secretarias, el que vende las tortas o los equivalentes, en mi caso. ¿Dónde? Pues entonces, en zonas marginales, seguramente al otro lado, en otra ciudad diferente a La Padre, en todo el desastre, en la mugre, en el agua, contaminado, sin servicios, en favelas. Ese modelo no pensó en un tipo de sociedad ideal, tipo Le Corbusier y los arquitectos fregones piensan en sus utopías arquitectónicas y urbanísticas, pero más bien son pensando como arquitectos, no están pensando en la sociedad a la cual van a diseñar un modelo de espacio para acogerla a toda la sociedad, por feos que sean, y mugrosos y relajientos tipo grosso. Esos
¿Cómo? Eso es ahorita. ¿Qué van a hacer al futuro? Entonces uno ya puede empezar a especular mucho, ¿no? Si el TLC funciona, si no funciona, si entonces